Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y en esta ocasión quiero compartir el testimonio de Dayana y Abel, dos hermanos hoy católicos que proceden del protestantismo y que han querido compartir el testimonio de su conversión con nosotros para que todos nosotros podamos aprender cómo el Señor en su misericordia les ayudó a encontrar el camino correcto a la única iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Así que bienvenidos Dayana, bienvenido Abel. Gracias por compartir su testimonio aquí en el canal El Depósito de la Fe. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios Muchas lo gracias. bendiga. Bueno, muchas Bueno, gracias. ¿no puedo empezar yo? Sí. Yo ciertamente nací en una familia católica. Nací en una familia católica, puedo decir que practicante. Quizás no devotamente en la manera de rezar el rosario todos los días o sentarnos a leer la Biblia en familia, no. Pero yo sí recuerdo claramente, yo desde mi infancia, mi mamá sí se preocupó por nuestra preparación, porque recibiéramos los sacramentos, entonces íbamos a misa de chiquitos, mis hermanos y yo, más con mi mamá. Mi papá era un poco eventualmente, ¿no? Navidades y cosas por el estilo. Entonces, a mí siempre me gustó la iglesia. Yo después de mi confirmación, yo seguí participando en la iglesia. Conforme la edad que tenía, yo participaba en grupos diferentes. Grupo de adolescente, grupo juvenil, pero sobre todo fue el coro de la iglesia. Estuve como de los 13 a los 21 años sin parar. Pero yo ahora que veo hacia atrás, recuerdo bien que yo lo que pensaba era, yo sábado estaba en la iglesia para ensayar en el coro, domingo a misa sin faltar, pero en mi pensamiento era, tengo que llegar al coro. Mi pensamiento era, tengo que estar temprano para el coro. Y mientras estaba en la misa, yo estaba pendiente del coro. Estaba pendiente de los cantos, de que a ver si se va a pedir el aleluya, si no. Yo estaba como que muy pensando sobre el coro de la iglesia. Entonces así fue. Durante muchos años terminé mis estudios y yo comienzo a trabajar. Es ahí cuando me empiezo a separar un poco más. Yo ya dejo el coro y todos los grupos en los que estuve y yo iba ya a misa cada vez más, ya más se iba separando. A lo mejor primero empezaba un domingo sí, un domingo no. Después era 2 domingos no, un domingo sí. Y así se fue dando el tiempo. Y es en ese momento cuando mi esposo y yo nos reencontramos y empezamos a ser novios. Yo sabía que él venía de una familia evangélica y que jamás había sido católico, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, a partir de ahí es cuando yo empiezo a salir de mi círculo. El círculo más cercano era católico, siempre, toda mi vida. Entonces, a partir de mi esposo, yo empecé a ver más allá, que había otras iglesias. Y bueno, ahí empieza realmente nuestro caminar. No sé si quieras tú compartir. Quisiera preguntar algo ahí. Me pregunto, porque es algo que es como muy frecuente que yo hable de esto en el canal. ¿Qué pensabas de esas otras, entre comillas, iglesias que vos ahora llamás evangélicos y a mí me gusta llamarle los otro evangélicos, porque predican otro evangelio? ¿Qué pensabas en ese momento durante tu juventud de esas otras iglesias? ¿A vos te habían enseñado que existe solamente una única iglesia o te habían enseñado que todas las iglesias están bien y que todas le gustan a Jesús y que vos te podés ir a la que más te guste a vos? Yo recuerdo que en algunos temas de los cursos que yo llevaba en grupos juveniles, sí recuerdo que nos decían, no deben de estar yendo a otras iglesias porque los van a confundir. Esta es la iglesia. Yo sí recuerdo que sí nos tenían muy bien, muy claro esa parte. Nos decían eso. Tuve muchos que eran
los maestros que teníamos de los grupos, y sí nos decían sobre eso. Pero como mi niñez y mi juventud nunca tuve ninguna cercanía con alguien que no fuera católico, excepto alguien más lejano. Entonces, no tenía yo ni idea, ni tampoco pensaba sobre ellos. Es tal la manera que no tenía ni idea, que cuando yo conocí a mi esposo y entonces empecé a conocer amistades de mi esposo y algunos tíos familiares que no eran católicos, yo pensaba que iban a la misma iglesia todos. O sea, yo no tenía idea que era tanta la división. Yo decía, sus tíos y sus amigos que acabo de conocer, que no son católicos, los domingos van a la misma iglesia. Yo así lo pensaba, y cuando fue pasando el tiempo, mi esposo me dice, no, me dice, él va a otra iglesia. Y yo, bueno. Y entonces sus otros tíos que venían de Estados Unidos de visita y se quedaban, que sabía yo que no eran católicos. Yo dije, ¿y ellos sí van a tu iglesia? No, tampoco. Y yo, ¿van a la iglesia de tus amigos? No. Y yo, todo distinto. Sí, dije yo, apenas hasta ese momento, yo dije, yo los ponía todos en la misma cajita. Entonces fue hasta ese momento cuando me di cuenta que era demasiada la división entre ellos, pero ellos estaban normal, como si nada. Muy interesante, muy interesante. Ahora sí, Abel, perdón la interrupción. No hay problema. Y hermano, para agradecerle también la oportunidad que nos da de compartir un poquito de nuestro testimonio. Pues somos, por así decirlo, somos fanáticos, ¿no? de sus videos, no nos los perdemos, y pues nos da gusto y esperamos en Dios que pueda servirle esto a alguna persona. Con una persona que le sirva ya es ganancia, ¿no? Sí. Como dice mi esposa, mi familia es evangélica, casi todos, ¿no? Por el lado de mi madre, pues ella fue católica hasta como a los 12, 13 años, ya después de ahí ya dejó de asistir. Por el lado de mi papá, ellos sí, hasta mis abuelos eran todavía de la iglesia de Cristo, que es en la que yo me reunía. En la iglesia de Cristo, para empezar con el nombre, porque ellos son los que se reconocen como no denominacionales. Pero de la línea pentecostal, más bien bautistas, porque tanto pentecostales como bautistas tienen sus subgrupos que les gusta llamarse no denominacionales. Sí, creo que vienen de la línea de los bautistas. Sí, de donde vengo yo. Sí, me puse a investigar un poquito y tienden hacia el origen bautista. Lo dicen Iglesia de Cristo, y si les preguntas tu denominación te van a decir, no tenemos denominación. Iglesia de Cristo se lo toman como de Cristo, o sea, de que le pertenece a Cristo, ¿verdad? Ellos tienen la Biblia como la única regla de fe, son de sola escritura, es una iglesia trinitaria. Yo fui bautizado, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan también que la salvación se puede perder. En cuanto al plan de salvación que la iglesia plantea, ¿no?, ellos dicen que es oír, creer, arrepentirse de los pecados, bautizarse y ya después vivir, ¿no?, de acuerdo a la Biblia. También, por ejemplo, ellos se oponen a la imposición de manos, a la sanidad, a los milagros, el hablar en lenguas. ¿Se oponen? Sí, se oponen. Ellos enseñan que, por ejemplo, los apóstoles fueron los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, pero al morir los apóstoles, ahí se acabó esas manifestaciones. Medio raro, entonces tampoco pentecostales. Deben haber sido un grupo bien raro, porque si creen esto que vos decís, que no creían en las manifestaciones, que no creían en los milagros posteriores a la muerte de los apóstoles, eso es distintivo de los pentecostales. Así que ni bautista ni pentecostal, era un grupo bien sectario y chiquitito. Sí, de hecho ahorita le voy a pasar un dato que me puse a sacar ahorita en la mañana.
para que vean el tamaño de la iglesia. Es una iglesia muy pequeña, pues. Nomás quería enseñarles más o menos a grandes rasgos lo que enseña. Por ejemplo, cada congregación es autónoma. No hay algún líder a nivel estatal o nacional. Cada iglesia tiene su propio, pues más bien el predicador viene siendo el líder, viene siendo el todólogo de las iglesias, Sí. porque también hay diáconos, hay ancianos que tienen sus actividades, pero realmente, hermano, yo en esta iglesia hace 3 años que dejé de ir, o sea, viví 33 años en esa iglesia, no me tocó conocer un solo anciano, ni un diácono, o sea, eran puros predicadores, y todo, por ejemplo, por lo mismo de que no hay autoridad, era por democracia. Por ejemplo, si se ofrecía cambiar, no sé, al encargado de la tesorería, se hacían votaciones, por ejemplo. Y ya el que tuviera la mayoría de votos, pues ese quedaba de tesorero. Incluso también a predicadores se llegaron a escoger así de esa manera. Todo por votación. Sí, Eso es típico de los bautistas. En la congregación bautista en la que yo iba también, cada tanto hacían reuniones en donde votaban también. Votaban por diáconos, votaban el presupuesto, votaban si abrían tal o cual ministerio, votaban si hacían tal o cual reforma en el edificio. Votaban todo así con elecciones. así es. Lo cual no está mal, pero es distintivo de la línea de los bautistas, por lo menos donde yo sé. Entonces parece que esta iglesia va así, ¿no? Entre bautistas y... Sí, es una mezcla. Bueno, a ver, no todas las congregaciones son distintivamente bautistas. Justamente lo que decimos siempre en el canal, ¿no? Que es una mezcolanza de cada uno cree lo que bien le parece. Es como el caos que había en la época del periodo de los jueces. O sea, al no haber un rey que dijera estas son las leyes del reino, cada uno hacía lo que bien le parecía y estaban todos peleados con todos, estaban todos mezclados con todos. Y bueno, un poco el protestantismo es el fruto de eso, ¿no? O sea, Lutero mismo vio en su propia cara, en su propia carne, ese problema. Dice, ahora que les he dado este concepto de que cada uno es libre de interpretar la Biblia como mejor le parezca, dice, se van a fragmentar y fragmentar y fragmentar de forma indefinida y se van a olvidar del mandamiento de la unidad de la iglesia. O sea, el mismo Lutero se quejaba de cómo la puerta que él había abierto era una puerta que conducía a una división de divisiones de divisiones de divisiones. Así es. ¿Y cómo es entonces que, bueno, ustedes se conocen y cuánto tiempo estuvieron juntos como protestantes hasta que llegara el momento de empezar a tal vez pensar un poquito, che, acá estamos en el lugar correcto? Pues sí, fueron algunos años, ¿no? Porque como, ¿qué serían? 4. Que anduvimos en buscando iglesias, fueron como 3 años. Sí. 3 años. Pero ¿por qué? ¿Por qué buscaban a iglesia? O sea, no estaban... Para entenderlos, ¿no es cierto? Ustedes se conocieron, estuvieron un tiempo juntos ahí en la congregación esta donde vos te reunías, Abel. Sí. ¿Y qué les motivó a empezar a decir, bueno, tenemos que buscar una iglesia? Otra iglesia, entre comillas. Bueno, pues yo creo que fue que yo empecé a dudar. Yo cuando empecé, nosotros nos casamos por la iglesia católica, por un matrimonio mixto. Pero después de eso que nos incorporamos ya nosotros yo iba a la iglesia de él, porque yo dije, no podemos estar separados y es más fácil que yo vaya a su iglesia que él vaya a la iglesia católica, era como impensable. Entonces, bueno, yo empecé con esta idea de, ay, bueno, ¿cómo vamos a pelearnos? ¿Cómo vamos a empezar a discutir? No me enorgullece, pero quiero ser sincera y yo quería el camino fácil. El que no, pues no batallas, te evitas discusiones y a la vez también esta idea que es de Dios está en todas partes, que es verdad, pero ya en este sentido no podemos hablar de lo mismo, pues. Entonces yo dije, bueno, hablan de Dios y pues
Te trataban bien. Me trataban bien, Sí. me recibieron con mucho cariño. Yo también tengo mucho cariño a muchos hermanos de la iglesia. Entonces, yo empecé y con mi idea de estar juntos, como matrimonio ahí. Pero siempre pasaban cosas que me hacían dar vuelta, o sea, ir retrocediendo. O sea, mi cabeza, mi mente era, aquí nos quedamos y para formar una familia y congregarnos en la iglesia, porque la católica, pues, no estaba dentro del mapa. Además de que yo, como era antes, yo era muy diferente, yo no quería hablar del tema. Yo, para mí, si hablaba del tema, iba a ser conflicto. Entonces nunca yo mencionaba nada, yo nada más lo seguía a él, íbamos los miércoles, íbamos los viernes a los devocionales que son en las casas y los domingos. Entonces así fue, pero había cosas que siempre me desanimaban y empezaba yo a cuestionar. Yo creo que fue por mi trasfondo católico, que como yo no estuve distanciada de la iglesia, tampoco eh, no ignoraba realmente, no tenía un desconocimiento como alguien que no se formó nunca, que se bautizó y ya. Entonces, por eso yo siempre veía detalles que me hacían dudar. Había algo que al principio a mí me costaba mucho, que ni siquiera a lo mejor no es algo tan teológico, no sé. Yo me fijaba que ellos decían, nos daban la bienvenida, ¿no? Bienvenidos, hermanos y visitantes. Entonces yo sabía que estaba en el lugar de los visitantes. Y también que me quitaban el nombre de cristiana. Como sabían que o sea, todavía para ellos, yo era católica, porque no estaba bautizada en esa iglesia. Y mi bautismo no era válido para ellos. Entonces yo era visitante y yo no era hermana y no era cristiana. Y eso a mí me retumbaba siempre, todo el tiempo. Era tan así que recuerdo que ellos tomaban la cena cada domingo. Hay una diferencia entre las demás iglesias que visitamos. Y cuando yo veía que tomaban la cena del Señor, que así le llaman, pues los que la iban a tomar se ponían de pie y los demás, como yo y otros visitantes o alguien que no estaba bautizado, nos quedamos sentados. Y a pesar de que lo hacían de una manera respetuosa, con cierto respeto, yo nunca decía no era lo que me llamaba la atención. O sea, cuando yo veía que pasaban con el pedacito de pan y el vino, nunca tuve un deseo realmente sobre participar en la cena. ¿Y qué pensabas? Porque como nos decís, ¿no es cierto? Que vos, si bien voluntariamente decidiste tomar distancia de la Iglesia Católica, eh, sí habías tenido una cierta instrucción y me imagino que en esa instrucción te habría quedado bastante claro la diferencia entre la Eucaristía católica y la presencia real, la transformación, la transubstanciación de la sustancia del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, y en contraste con lo que es la cena de cualquier protestante, de cualquier culto protestante, donde es simplemente un pedazo de pan. Que, bueno, la diferencia entre la cena del Señor en un culto protestante y la Eucaristía en la Iglesia Católica, como la diferencia entre comer un bocado de aire y comer alimentos sólidos. La diferencia es abismal. En uno no pasa nada y en el otro pasa todo lo que tiene que pasar cuando uno se alimenta. ¿Cómo entendías en ese momento de tu conflicto, cuando ellos pasaban esa galletita que no hace más que alimentar el cuerpo pero no alimenta el alma? ¿Cómo entendías la diferencia entre la Iglesia Católica y los grupos protestantes? Yo sabía que no, es como cuando tienes una semilla. Yo tenía esa semilla ya implantada, pero todavía el fruto no salía, porque yo decía, no es nada. O sea, yo sabía que no era nada y yo en mi interior decía, no, ni siquiera me llamaba yo participar porque sabía que
que era como algo, ahí sí era algo simbólico realmente, que no significaba nada. Era como cuando se saludan ellos, como cuando cantaban un himno, que lo puedes cantar o no. De hecho, veía a veces que había algunas hermanas que lo recibían, la agarraban y si estaba su hijo ahí sí, le daban. Así como que, toma para que pruebes la galletita. Entonces, yo no sabía cómo explicarlo, no tenía una teología en mi cabeza, pero sí tenía la enseñanza que la Iglesia Católica, a pesar de que puede ir alguien que no sea muy practicante, que va a lo mejor de vez en cuando, y aún así sabe lo que es la Eucaristía. A mí, bueno, en mi experiencia sí ha pasado. Entonces, nunca creí en ella, nunca creí en la cena del Señor, lo tomé como otra cosa que hacían. Más sin embargo, era tal mi deseo de participar, de estar juntos en una iglesia, que yo me decía, es que no estoy impuesta, todavía es algo muy diferente y después ya lo voy a aceptar todo. O sea, voy a ir aceptando, me voy a imponer venir a esta iglesia. Yo misma me decía, después vas a venir y no te vas a estar fijando en tanto, porque yo siempre me estaba fijando, ¿y por qué hacen esto? Y yo también decía, ¿cómo es posible que nada más haya una iglesia? Y si nos cambiamos de ciudad y se supone que esta es la iglesia de Cristo, ¿cómo la vamos a encontrar? O sea, porque nada más había una. Entonces siempre me estaba preguntando cosas. Y al final de cuentas, para no hacer largo esta parte que se me hace muy chistoso porque lo recuerdo bien, que yo dije, es que no puedo seguir yo en esta iglesia. Y yo la definía como una iglesia bebé. O sea, yo todavía no había leído nada, no sabía de las que fue fundada en tal, decía, no sabía de los, no sé, de los bautistas, de los testigos de Jehová, que tienen una fecha y quién la fundó. O sea, todavía no leía yo nada de eso. Pero como yo la fui analizando, dije, es una iglesia bebé para mí, así decía, como que no es demasiado pequeña, no la veo más allá. Ese era como un grupo muy definido y yo no pude seguir más. Y es cuando mi esposo, ya para ese entonces ya teníamos a nuestro primer hijo, y mi esposo empieza a reunirse solo junto con mi hijo que ya tenía como 1 año, y se iban ellos los domingos y yo me quedaba en mi casa. Y aún así, pero para ese entonces es el peligro. Para ese entonces, yo recuerdo que a veces iba yo a misa sola, pero yo ya tenía en mi mente muchas cosas protestantes. O sea, yo hubo un momento en que yo tenía como una fusión rara, una mezcolanza como que católico, y como que no dejaba lo católico, pero también ya tenía lo protestante. Entonces, yo recuerdo que fui a misa y, y estaba incómoda. Ya no podía estar ni en la iglesia de él, ni tampoco podía estar yo en la iglesia católica, porque ya había escuchado demasiado. Tan es así que la única vez que mi esposo y yo hablamos sobre algo de la iglesia, porque nunca mencionábamos nada, fue de la Virgen. Y recuerdo que él me dijo, es que María, la Virgen, no decía Virgen, me dijo, es que María no es la madre de Dios, me dijo. Y yo, sí, es la madre de Dios. Y luego, es la madre de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Le decía yo, es Dios. Pero es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Y yo, pero no lo puedes separar. Entonces, como que ya él no pudo dar más, ni yo pude dar más. Y luego ya me cambió a lo que es clásico, que me dice, pero es que, porque tienen cuadros de ella, y luego yo he visto a las señoras que van y tocan la imagen, me decía mi esposo. Entonces yo, para hacer ver a mi esposo que yo era cristiana, que me quitaban el nombre, recuerdo bien que yo dije, pues, si te fijas, yo no tengo nada de la Virgen. No decía de la Virgen ya. Le digo, sí, no, yo no tengo nada de María. Aquí en mi casa yo no tengo ningún cuadro de María. Entonces yo empecé a
decía, si quito yo a María, va a ver que de verdad yo tengo a Cristo. Yo estaba pensando así. Y cuando yo fui a misa esa vez sola, ya pasó el padre, el sacerdote, y empecé a usar el incenciario. Y yo decía, "Ay, no, ya yo como protestante, yo, ¿para qué tiene que usarlo?" Y eso decía, y luego se fue, y entonces va y pone el incienso en el altar, y luego va a hacer un cuadro de María, de la Virgen María. Entonces se va hacia el cuadro, y yo ya estaba así, pensando, qué bueno que no vino mi esposo. Dice, qué bueno que no vino mi esposo a verlo, porque yo ya estaba escandalizada. Decía, en ese entonces pensaba, es que si no estuviera María, si no estuviera María, fuera más fácil. Si no estuviera María, pues fuera más fácil que yo pudiera decir que soy cristiana, que tengo a Cristo. Abel, Entonces, y toda esta etapa, porque nos ha contado Dayana, esta etapa donde ella empezó esa transición, surgen las dudas, empieza a echarse el faltazo, por así decirlo, al culto otro evangélico y empieza a volver a frecuentar de tanto en tanto la iglesia católica. Toda esta etapa, cómo la viviste? ¿Cómo vos asimilabas todas estas discusiones, todos estos planteamientos que pudiera haberte hecho eh, Dayana? Y cómo es que empezaste vos? Porque en el caso de ella es alguien que estaba en la iglesia católica, se salió y luego volvió. Pero en tu caso nunca estuviste. ¿Cómo empezaste vos ese camino de considerar tal vez por primera vez la iglesia católica? Durante ese tiempo donde yo empecé a ir solo con mi hijo a la iglesia, pues yo no estaba tranquilo, no estaba a gusto. O sea, iba y cumplía, pero sentía que me hacía falta mi esposa, pues no me sentía como en familia, pues. Entonces fue difícil. No duré mucho yendo con el niño, yo y él solos. Fueron unos meses y después fue que decidimos buscar una iglesia igual evangélica, pero que estuviera que pudiéramos estar a gusto los tres en aquel entonces, ¿no? Todavía no nacía la segunda hija. Fuimos a una iglesia, Calvary Chapel, Capilla del Calvario creo que se llama en español. Luego fuimos a otra que se llama Vida Nueva, fuimos a otra que se llama Iglesia Metropolitana. En todas había cosas diferentes que seguía con mi esposa, ¿no? Preguntándome, oye, pero ¿por qué en aquella iglesia hacen esto y en esta no? Y yo sinceramente, yo podría haberme quedado en cualquiera de las tres. No me fijaba tanto, ¿no? en esos detalles. Pero mi esposa se encargó de hacerme dudar, gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué en esta iglesia toman la cena cada domingo y en aquella cada mes? ¿O por qué cada año? Incluso hubo una iglesia que lo tomaron un miércoles, así sin avisar, tomaron la cena, es muy raro, pues. Pues entonces ella sembró las dudas de mí y yo empecé. De hecho, tú estudiaste mucho, ¿no? Se preparó mi esposa yo no me lo esperaba. De repente llegué de trabajo y ya tenía ella su arsenal listo para atacarme, ¿no? Con preguntas que al final, no recuerdo qué te respondí, ¿verdad? Que me desarmó, pues. No supe qué responderle y ¿qué fue lo que te dije? es que tú me dijiste, ya para ese entonces yo ya había empezado a ver al Padre Toro. Yo ya dije, vi demasiada división en todas. Y en cada una de ellas yo iba con la misma idea de... llegamos a una iglesia y yo decía, como si cuando buscas una casa, aquí está, aquí nos quedamos. Así decía yo. Me gusta esta iglesia aquí, qué bonito cantan, así me iba. Pero pasaba lo mismo en cada iglesia, yo empezaba a preguntarme cosas que me hacían retroceder en cada una de ellas. Hasta que ya, al mismo tiempo que nosotros estábamos buscando una iglesia,
unos tíos de mi esposo que venían de Estados Unidos estaban buscando una iglesia también. Y yo todo lo analizaba porque dije, ¿por qué están buscando una iglesia aquí? ¿Por qué no buscan la iglesia donde ellos se congregan y se congregan aquí? Y la respuesta es porque su iglesia no estaba aquí. Entonces yo dije, otra vez lo mismo. Su hermana se fue a vivir como a 2 horas de aquí y ya no se podía congregar porque no está su iglesia donde se fue a vivir. Entonces sus tíos estaban buscando y nosotros también, mucho tiempo. Y pasó algo que me dijo, su tía me dijo, ¿dónde se están congregando, mija? Así me dice, ¿dónde se están congregando? Y yo le dije, en tal iglesia. Y entonces ella me dijo, está bien, me dijo, donde ustedes se sientan a gusto. Y yo le contesté automáticamente, sí, pero no. Entonces después eso me retumbó en la cabeza y fue cuando yo empecé yo caí en un momento primero de como de depresión y cerré Facebook, cosas que decía, ya no quiero estar viendo esto. Y agarré el YouTube y ahí empezó todo. Porque yo quise buscar respuestas de lo que siempre escuchaban las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces empecé a buscar y encontré al Padre Toro. Y encontré al Padre Toro, a Luis Toro, y yo dije, tiene respuestas de todo. Entonces yo empecé a buscar de las imágenes, de la Virgen María, de que había tenido más hijos. Entonces, todo eso era con versículo, con capítulo, con versículo, todo. Entonces, mi esposo no sabía que yo estaba estudiando nada de eso. Y yo decía, si ve el Padre Toro, mi esposo no le va a gustar porque como el Padre Toro es muy así que evangélicos y todo eso, dije, se va a ofender. Y dije, entonces yo le voy a explicar a él, no le voy a enseñar los videos. Y luego me salió, entre las recomendaciones, el depósito de la fe de la iglesia, con el hermano José Plasencia. Entonces yo empecé a mezclar citas bíblicas, porque yo le puedo dar citas bíblicas, y con el hermano José Plasencia yo veía del canon, veía sobre los concilios, que yo no sabía de los concilios, no sabía cómo se había formado la iglesia, cómo formó un concilio, no sabía que la iglesia le había puesto sus 27 libros, ¿no? Empecé a estudiar sobre la Reina Valera, que es la que siempre, pues es la que nosotros usábamos. Mi esposo toda la vida fue la que usó. Entonces yo ya tenía muchas preguntas que yo fui formando también, como que eran rompecabezas, piezas que yo iba dejando durante todos esos años y después los empecé a agarrar y a formar todo. Por eso dice mi esposo que lo esperé con un arsenal, pero era por todos esos años de muchas preguntas que yo no me había puesto a investigar. Hago un pequeño paréntesis, como para dejar un pequeño consejo a la audiencia. ¿Cuánto tiempo te tomó de preparación? Porque es cierto que vos no tuviste una juventud apartada, sino que fuiste una joven comprometida con la iglesia, seguramente escuchaste muchas enseñanzas, aunque después las hayas olvidado, pero cuando el Padre Toro empezó a explicarte estas cosas y cuando vos empezaste a escuchar a José Plasencia, seguramente empezaste a armar un rompecabezas que, como decís, tenías las piezas sueltas. Eso ayuda a que te sea un poco más fácil, pero ¿cuánto tiempo de preparación tuviste como para poder empezar, como para sentirte segura de empezar a hablarle a tu esposo? Fueron alrededor de 6 meses. 6 meses. 6 meses yo sola. 6 meses yo sola, donde reuní citas bíblicas y donde reuní historia de la iglesia. Entonces, como yo ya conocía parte evangélica, yo sabía qué respuestas me iba a dar él, porque ya conocía los dos lados. Entonces, cuando yo le dije a mi esposo, yo ya no voy a ir a ninguna iglesia evangélica. Y entonces él me pregunta por qué. Y después cuando yo le empiezo a decir, y es lo que me comenta mi esposo, es que yo le dije, es que mira, aquí enseñan esto. Le dije,
vamos a la otra iglesia y está un árbol pino gigante de Navidad y en tu iglesia no se menciona la Navidad, no existe la Navidad para ellos, le dije. Ahora, en tu iglesia reparten la cena del Señor todos los domingos y en la iglesia que sí creen en Navidad o sí la practican, no la reparten. Y luego una vez sí la repartieron, pero porque era domingo de resurrección. Yo sí sabía por mi trasfondo católico. Pero si ese día hubiéramos decidido ir a su iglesia, no hubiera sido un domingo como cualquier domingo, porque no hay domingo de resurrección. Entonces yo le empecé a decir todas las diferencias y mi esposo me dijo, pues es que no son cosas importantes. Y le dije yo, ¿y entonces por qué están divididas? Si no son importantes, ¿por qué justifican una división si no son tan importantes? Y fue cuando mi esposo se acuerda él y él se quedó como buena pregunta, ¿no? Sí, me quedé patinando, ya no supe qué contestar. Lo otro fue que lo de la Biblia, él dice, es que ustedes tienen libros apócrifos. Entonces yo le empecé a hablar sobre el canon de Alejandría. Entonces le empecé a hablar le leí, de hecho le leí Sabiduría, donde se habla sobre Jesucristo y entonces que empiezan a describir todos estos, cómo los judíos veían a Jesucristo, ¿no? Cómo los judíos veían a Jesucristo y decía, que nos reclama, que se hace llamar el hijo de Dios, pero vamos a ponerle trampas, y entonces empieza a describir todo, o sea, eso él lo reconocía. Al leer Sabiduría, ese versículo, él reconocía todo lo que estaba diciendo ese versículo. Okay. Y él dice que le iban a dar una muerte y que iba a ser vergonzoso y todo eso, ¿no? Y entonces empezamos a ver sobre la Biblia. Un segundito, Dayana. Para la audiencia, ese pasaje que ella está diciendo es de Sabiduría, capítulo 2, ¿sí? Donde a Jesucristo se le llama el justo. Y justamente, para la redundancia, el apóstol Pedro usa ese pasaje de Sabiduría para hablar de vosotros matasteis al justo, cuando él da su primer sermón bíblico y predicación de la iglesia. Entonces, la primera predicación de la iglesia estuvo basada en un libro que los protestantes llaman deuterocanónicos. Y después dicen que la iglesia no usaba los deuterocanónicos, cuando el primer mensaje del apóstol Pedro está basado en el nombre de el justo que le da justamente la Sabiduría capítulo 2. Es un pequeño detalle de color apologético para los hermanos separados. Perdón, Dayana, la interrupción. Sí, está bien, hermano. Entonces empezamos a hablar de eso. Y sobre la Biblia yo vi que sí, él tenía como que, sí fue como choqueante. Y empezamos entonces con doctrinas. Pero fue cuando era el problema de la sola escritura, ¿no? Sí. Sí, de lo de la Biblia, fue, como dice mi esposa, fue algo que me chocó en la cabeza. Había muchas doctrinas que me decía mi esposa y yo le contestaba, pero es que no está en la Biblia. Entonces, sí está, me dice, lo que pasa es que en la Biblia tuya no vienen esos libros. Y empezamos a investigar un poquito sobre los deuterocanónicos. Recuerdo yo, hermano, que en una ocasión, yo ya estaba más convencido de que originalmente sí estaban esos 7 libros. Pero aún así, por querer todavía rescatar un poquito lo protestante, formulé 3 preguntas y las mandé a predicadores de aquí, de mi localidad, de otros estados, incluso hasta de Estados Unidos, que eran amigos. Les hice las preguntas nomás para ver si podía yo rescatar algo todavía, ¿no? Les pregunté, a ver si recuerdo, a partir de cuándo ellos pensaban que la Biblia era infalible. Otra pregunta fue si los 7 libros se habían agregado o se habían quitado de la Biblia. Y la otra, no recuerdo cuál fue la otra. Sí, a partir de cuándo sí. Si las quitaron, a partir de cuándo se quitaron y quién autorizó quitar esos libros. Entonces,
le pregunto a un católico y me las contesta en el momento, sin ningún problema y sin dudar. Pero yo le pregunté a esos 10, eran 10 líderes, predicadores, encargados de iglesias. Y de los 10, tuve respuestas de uno. Pero no me contestó lo que yo le estaba preguntando. O sea, se fue por otro lado y no me contestó. Entonces, son cositas que me fueron a mí acercando más al catolicismo. Pues. O sea, tratando de resumir un poco lo que tenemos hasta ahora. Veo en Dayana a alguien que al principio minimizaba esas dudas, pero esas dudas comenzaron a hablarle cada vez más fuerte, hasta que en un momento dado ella ya no pudo desoírlas y empezó a investigar. Se encontró con el padre Luis Toro, se encontró con el canal de José Plasencia, te hizo frente, por así decirlo, se animó por primera vez tal vez en su vida a confrontarte con algún argumento para defender la fe, cosa que me parece muy ejemplar para todos los católicos, porque muchas veces prefieren quedarse callados porque no prefirieron en su vida anterior haber estudiado. ¿Sí? Porque cuando uno ya tiene los elementos y las herramientas para poder defender la fe, sí se atreve a hacerle planteamientos muy incómodos a los protestantes. Entonces, ella te hace frente y vos, porque hasta ahora yo no tengo muy claro qué tan preparado eras, si eras más bien de los que había estudiado porque le gustaba leer, o te habías quedado simplemente con la enseñanza general, aceptado la enseñanza general de los pastores. Pero la cuestión es que vos te empezaste a quedar sin respuesta, consultaste a líderes y esos líderes también se quedaron sin respuesta, y Dayana sabía que esas preguntas eran muy incisivas porque ella había estado escuchando las dos caras de la moneda. ¿Sí? Así es. Ok. Entonces, ¿cómo sigue ahora la cosa? Están en el dilema. Vos estás ahí que ya no tenés respuesta para todos. Empezás a mirar o considerar como verdaderas los postulados que te enseña Dayana, pero Dayana todavía no te ha dicho, bueno, ya está, ahora nos vamos a la Iglesia Católica. A ver, ¿qué hizo el cambio? Sí, empezamos a ver, como me abrió los ojos ella, de verdad, hermano, se lo digo, se preparó muy bien. Como le digo, yo no tenía respuestas a los cuestionamientos que me hacía. Entonces, algo muy importante, cuando quiere uno aprender necesita tener el corazón abierto. Pues. Entonces yo digo a cualquiera que nos esté escuchando, que sea protestante de cualquier iglesia, lo primero que tienen que hacer es de verdad abrir el corazón y buscar la verdad. Pues la verdad hay veces que duele, pero es lo que es. Entonces yo nunca, de lo que ella me decía, nunca discutimos, nunca se puso el ambiente tenso, ni feo, ni nada. Lo que ella me decía, yo por mi lado me ponía a investigar, y le daba la razón. Bueno, en este punto está bien, me ganó. Pero a ver, en este otro punto. Y me daba respuestas y, ok, en este también. Entonces, al final empezamos se animó ella a enseñarme un video del padre Luis Toro, sí. Porque no quería, ¿no? Pero al final me enseñó un video y me gustó muchísimo, porque tiene el hermano mucha agilidad con los versículos y para todo tiene su respuesta bíblica con citas, como dice usted, hermano, que es lo primero que preguntan los protestantes, dame cita, dame un versículo donde diga esto. Entonces, por ese lado, el hermano, el padre Luis Toro fue con el que empezamos, fue clave, ¿no? Después también con el hermano José Plasencia, y ahí usted estuvo invitado en un video donde dio su testimonio, y ya también de ahí empezamos a ver los videos de aquí de su canal. Sí. Que también, o sea, entre los tres canales, yo creo que ¿cuánto tiempo le dedicamos? Al principio, hermano, cuando yo estaba con hambre de querer descubrir más cosas, no le miento, pero yo creo que sí duraba 4 o 5 horas diarias. Sí. Había veces que nos quedábamos en la madrugada escuchando, leyendo. De hecho, a veces que se metía a bañar a mi esposo y se escuchaba el eco que se estaba bañando y yo escuchaba una voz de Argentina y decía, dije, ya estoy escuchando al hermano Leonardo, y el hermano, y vos esto, lo otro, sí. Y mi esposo bañándose.
Me han hecho poner colorado. Bueno, pero les creo, porque en mi proceso de conversión me pasó exactamente lo mismo. Para los que han escuchado mi testimonio, yo tuve dos grandes quiebres, por así decirlo, teológico. Primero, cuando salgo del dispensacionalismo y empiezo a tratar de aprender la doctrina reformada, y eso sin, yo como ex predicador protestante, bautista, y ministro encima de seminarios bíblicos, fue muy choqueante saber que no solamente había sido engañado en cuanto a lo que había aprendido, sino que yo mismo estaba enseñando el error, ¿sí? Y esos meses que tardó ese proceso de desintoxicación de la doctrina bautista para empezar a aprender un poco la doctrina de los protestantes históricos, me pasaba eso, 2, 3 de la mañana leyendo los libros, para tratar de encontrar el tiempo, y sí, 2, 3, 4 horas por día viendo videos, leyendo, escuchando. Ibas en el auto escuchando, estabas esperando un turno médico y estabas escuchando, leyendo. Y cuando empiezo a estudiar a los padres de la iglesia me pasó exactamente lo mismo. Ya en ese entonces ya tenía una buena conexión de internet en mi casa, entonces era que consumía y consumía y consumía decenas de horas a la semana escuchando videos del Padre Toro, de José Pacencia, de Fernando Casanova. Bueno, sería injusto no mencionar a 3, 4 otros canales de YouTube que también influenciaron mucho en en mi conversión, ¿sí? Frank Morera, sin ir más lejos. Hay uno, ¿cómo? Javier Olivera. El padre Javier. El padre Javier Olivera no lo conocí en ese entonces. También hay otro canal, Razones de mi Esperanza, una cosa por el estilo, que lo escuché muchísimo, al principio sobre todo. Bueno, nada, 5 o 6 canales, también a Rafael Díaz, ¿sí? Al principio también escuché varios de sus prédicas. También, o sea, por eso yo soy consciente de que cuando uno estudia y lo hace con un corazón humilde, empiezan a aparecer los frutos que ustedes están contando, que te empezás a dar cuenta de que la doctrina protestante es una doctrina mal comprendida, por decirla muy respetuosamente, pero muy respetuosamente. Es una doctrina mal comprendida, mal armada, es un rompecabezas mal armado, ¿sí? Y no solamente mal armado, sino que no es el enseñado por los apóstoles, porque acá quiero hacer una nota apologética personal de algo que yo he estado meditando en estos días. Cuando Pablo en en Gálatas 1:8 al 9, dice: el que predica otro evangelio diferente al que les hemos predicado, entre paréntesis, a ustedes, sea anatema. Ese versículo lo que está diciéndonos es que estamos obligados a comparar nuestra interpretación del evangelio con la que recibieron los discípulos de Pablo. Porque eso es lo que está diciendo el versículo. No dice si alguno predica un evangelio diferente que el que está en la Biblia. No dice eso. Dice, si alguno predica un evangelio diferente al que les hemos predicado a ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber si estamos en el evangelio correcto? Ir y ver cuál fue el evangelio que recibieron los discípulos del apóstol Pablo. Y cuando uno va y estudia a los padres de la iglesia, estudia a los discípulos que estaban en comunión con Pablo, uno se empieza a encontrar con la doctrina católica y no con la doctrina protestante. Y por eso justamente quien les habla, que fue durante 20 años predicador de la palabra entre los protestantes, no le quedó otra alternativa que salirse de los protestantes para hacerse católico. Pero volviendo al tema del testimonio de ustedes, quiero dar testimonio de esto. Aquí tenemos en el caso de Dayana, alguien que se preparó con apologistas y le transmitió ese amor, esa pasión, ese deseo por aprender y descubrir la fe a Abel. Y yo doy testimonio de que ese proceso, cuando se estudia con un corazón sincero, da como fruto la conversión en la iglesia católica. Dayana y Abel, quiero dejarles entonces a ustedes que sigan. Bueno, ya están estudiando como locos, escuchan a José Plasencia, escuchan al Padre Toro, descubren mi canal, lo escuchan aun cuando se están bañando. Está todo eso buenísimo. ¿Qué cosas empezaron a hacer que efectivamente empezaran directamente a cambiar el rumbo, el volantazo definitivo para irse a la iglesia católica? Bueno, yo lo que he visto es que
al estarnos preparando, no nos hemos quedado callados. Yo ya no, como dice, Dios no nos dio un espíritu cobarde, ¿no? Entonces, yo ya no soy la misma. Entonces, yo si tengo la oportunidad, hablo y pregunto. Y mi esposo, yo primero era más enfocada a los católicos para que ellos conocieran el porqué, ¿no? Conocieran su fe. Y mi esposo iba mucho con los evangélicos. Entonces, mi esposo siempre, él está respondiendo, el Facebook lo que usa o el YouTube es para pone algo o algún evangélico y mi esposo le responde que dice, la Virgen María no debe ser adorada. Y entonces mi esposo le empieza a decir, el catecismo de la Iglesia Católica no dice que hay que adorar a la Virgen, y le da del catecismo, le habla le menciona, no sé, Lucas, cuando el ángel le dice que le habla con reverencia, porque dice, no debe de ser venerada. Y mi esposo ya, ¿no? Le pone, el mismo ángel, una vez puso, si un ángel enviado por Dios la saluda, salve, es un saludo que se da a la realeza, que hasta la Virgen María se queda asombrada o extrañada porque ese saludo, ¿no? Y mi esposo le puso, sí, un ángel enviado por Dios la saluda de esa manera, ¿quiénes nosotros para qué nos creemos para saludarla o para no saludarla, ¿no? Y entonces lo que mi esposo me dice es que yo pregunto y pregunto y no me dan una respuesta que lo hagan dudar a él, o sea, retroceder. De hecho, la misma familia, porque su papá le dice, ¿por qué no regresas? Y mi esposo, pues, convénzame. Convénzamelo. Pero no, pues no le dice nada. Y yo quería dar un consejo que ahorita estuve reflexionando, que yo en ese tiempo yo decía, yo no puedo hablar con ellos porque saben mucho de Biblia. Entonces yo no voy a poder responder. Pero también malamente de mí que yo no me ponía a estudiar mis dudas. Pero ahora me doy cuenta que no, porque hemos hablado con muchos evangélicos y no es verdad que saben mucho de Biblia. Pueden llevar la Biblia bajo el brazo, eso sí, pero no saben realmente, no todos saben. O sea, eso es un mito, porque siempre dicen, los católicos no saben de Biblia. No leen la Biblia. No leen la Biblia. Y los evangélicos sí. Los evangélicos llevan la Biblia bajo el brazo y la abren en la congregación, pero no significa que sepan, porque nos hemos topado con muchísimos y han dado unas respuestas y algunos directamente nos dicen, no, es que yo no te sabría responder, habla con el pastor, con el líder. Entonces, eso sí es muy importante. No sé si quieres decir algo sobre eso. Pues sí, otra cosa que nos pasó, por ejemplo, en el caso mío, que dejé de congregarme con ellos, pues lo normal o lo que se debería haber hecho es, por ejemplo, vamos a visitarlo para a ver qué está pasando, a ver si quiere regresar. Pero no, por ejemplo, mi papá era uno de los que estaba preocupado y habló con alguien ahí para ver si quería venir a hablar conmigo y le dijo, la respuesta fue, no, déjenlo, solo va a entender y va a regresar. Entonces se me hace muy raro, pues, que dejen, por ejemplo, ¿no? que fuera la oveja yo perdida, déjalo, solo va a entender y va a regresar solito. Entonces son muchos detalles que vimos ahí. Por ejemplo, también comentarios que me hicieron anacrónicos, se dice, ¿no? Cuando están fuera de las fechas. En la cuestión de las Biblias, la formación de la Biblia, me llegaron a comentar aquí que en el concilio donde se decidieron había líderes de todas las iglesias. Así me dijeron, ahí sí había católicos, pero había bautistas, había metodistas, había presbiterianos, pues. Y esa respuesta, pues sabemos que obviamente no, ni siquiera existían. Ni siquiera era la reforma todavía. Sí, entonces,
todo eso me demostró que la iglesia esa donde me reunía, pues obviamente no tenía Ni la historia preparación. ni preparación. Entonces, pues ya empecé yo a visitar la iglesia católica. La verdad no he ido muchas veces, estamos apenas En proceso. en proceso. Hablamos con un sacerdote más o menos de lo que el proceso que estamos llevando. De hecho, hace poco te llamó por teléfono y tenemos pendiente una plática con él. Al principio, la verdad, sí me sentía yo extraño, porque eso es algo totalmente diferente. Entrar a una iglesia protestante que no ves nada, entras y das de cuenta que es una bodega. A entrar luego a una iglesia, a una iglesia católica y ver imágenes, es muy diferente. Entonces yo entraba y sí sentía un poquito me sentía raro. Incluso hay cosas que practican católicos que todavía me cuesta a mí, o sea, lo acepto, pero no sé, es algo muy raro. Por ejemplo, aquí cerca hay un pueblo donde hay un santo, San Francisco. Y por ejemplo, hay una fecha en la que va la gente de rodillas o que van y lo tienen que levantar, está acostado y lo tienen que levantar. No sé si tengo un mecanismo o no, pero hay veces que se sienta y hay veces que no. Y ya dicen que depende de la fe que tenga la persona que lo quiere levantar, si se levanta o no. Bueno, Son ahí, cosas, si me son permites cosas. hacer una pequeña aportación apologética sobre algo que he estado leyendo respecto al tema de la Asunción de María, por ejemplo. Estaba leyendo los relatos hace unas semanas atrás de la Asunción de María y me ayudaron a entender un poquito los orígenes de la conducta católica. Por ejemplo, cuando Jesucristo se le aparece a la Virgen María para anunciarle que iba a llamarla a su presencia en 3 días, María manda a llamar a todos los apóstoles, ¿sí? Y todos los apóstoles reunidos son testigos y algunos dicen que falleció, otros dicen que no, pero la mayoría dicen que falleció. Son testigos entonces de la dormición de María y son los mismos apóstoles los que hacen la primera procesión de la Virgen María, el mismo día del fallecimiento. Para los que crean, por lo menos en los relatos estos que he leído, decían que la Virgen había fallecido. Son los mismos apóstoles quienes la cargaron con muchísimo respeto y reverencia, le pusieron a sus hombros en una camilla y la llevaron en una procesión hacia la tumba. Y dice que durante varios días se escuchaban voces de ángeles cantando dentro de la tumba que estaba cerrada. Hasta que en un día, el apóstol, creo que Tomás, que no había podido llegar a tiempo, quiere ver para reverenciar el cuerpo fallecido de María, para darle su última reverencia, porque los apóstoles reverenciaban, veneraban a la Virgen María. Y esto lo escribe San Dionisio de Areopagita, discípulo directo del apóstol San Pablo. San Tomás quiere entonces acceder a la tumba y le pide permiso al apóstol Pedro. Dicho sea de paso, ¿por qué al apóstol Pedro y no a los otros? Le pide permiso al apóstol Pedro y el apóstol Pedro le concede permiso para quedar en la tumba y se encuentran con que la tumba estaba vacía un tiempo después de que habían cesado las voces de canto dentro de la tumba. Es decir, que en la dormición de María y en su ascensión o asunción hacia el cielo, son los apóstoles los que hacen la primera procesión de la Virgen María. Son los apóstoles en persona los que son testigos de que el cielo le canta alabanzas a la Virgen María dentro de la tumba. ¿Sí? Y son los apóstoles mismos en persona los que dan testimonio para la iglesia entera en un periodo posterior a la mayoría de los escritos de la Biblia, pero son ellos los que verbalmente le dan testimonio a la iglesia de la asunción de la Virgen María al cielo. Y es una de las razones por las que no ha quedado muy registrado en los escritos bíblicos del Nuevo Testamento la Asunción de María, pero sí en el testimonio que la iglesia recibió. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? De que esta procesión que hicieron los apóstoles de llevar el cuerpo de la Virgen María
desde su lecho de muerte hacia la tumba, ¿sí? Y los cánticos que en la sepultura los ángeles en persona le cantaban a la Virgen María, la Iglesia ha recreado en conmemoración de eso durante ya 2000 años. Y es por eso que la Iglesia Católica hace procesiones a la Virgen María. Es por eso que en las iglesias católicas se le cantan a la Virgen María. ¿Por qué? Porque el cielo le cantó a la Virgen María y porque los apóstoles en persona llevaron en procesión pública a la Virgen María desde su lecho de fallecimiento hasta hasta su lugar de sepultura. Y eso me ayudó a entender la mentalidad de la Iglesia Católica, porque vos ahora esto que decís de que agarran algo que los protestantes dirían un muñeco, agarran un muñeco que está caído y lo tienen que levantar. ¿Y por qué? Y porque la Iglesia conmemoraría algún hecho que lo usa para recordatorio, así como los judíos agarraban y ponían un montón de piedras y decían sea este testimonio entre vosotros y nosotros de tal o cual cosa. Esa costumbre judía de hacer algo que quedara como un registro visible y perpetuo a lo largo del tiempo para conmemorar algo festivo, triste, alegre, lo que fuera, pero para conmemorar algo, la Iglesia la recibió de los apóstoles que eran judíos, ¿sí? ¿Por qué la Iglesia Católica hace procesiones? Y porque los judíos hacían procesiones. Y porque los mismos apóstoles llevaron en procesión a la Virgen María. ¿Y por qué le cantamos a la Virgen María a la Iglesia? Y porque los apóstoles cantaron junto a los ángeles en la tumba y oyeron a los ángeles cantarle a la Virgen María. Entonces la Iglesia imita lo que el cielo ha hecho. Así que un poquito para dar también un poquito de sustento a esto que vos estás diciendo, de cosas que te resultan raras y difíciles de aceptar, pero conforme va pasando el tiempo, uno va descubriendo que esas cosas son raras, pero no porque sean raras por introducirlas en el siglo XV, XVIII, XIX o XX, sino que son raras porque a nosotros como ex protestantes nos han enseñado que todo lo que se haga visible, todo lo que se haga externo, corporal, eso procede de la paganización, eso procede de la gran ramera. Entonces es un estigma que tenemos metido en la cabeza de que todo lo que haga la Iglesia Católica y que no esté en los cultos protestantes mutilados, entonces eso debe ser paganismo, y no es así. Es herencia y cultura judía, herencia que vivió Cristo, herencia que vivieron los mismos apóstoles y que los apóstoles le transmitieron al resto de la iglesia, así de simple. Perdón la interrupción, pero me parecía interesante dar este pequeña vuelta de tuerca a lo que vos estabas compartiéndonos respecto de las imágenes. Sí, y como le digo, como dice usted, es un proceso, pues yo lo acepto, lo entiendo, pero al verlo, como no estoy acostumbrado, fueron más de 30 años en una iglesia muy diferente. Entonces, me imagino yo que es un proceso. A lo mejor, no sé, 1 año, 2 años ya empiezo a no verlo raro, pues, ¿verdad? Muy bien, entonces están en el proceso de... Dayana, vos ya te confesaste delante del sacerdote para decirle, yo he llevado mi vida, que me aparté, estuve entre los herejes. No sé si vos, Abel, ya lo has hecho también o estás ahí esperando la guía y orientación del sacerdote para hacerlo. En el caso de mi esposa, sí, ya se confesó, yo todavía no. De hecho la llamada que nos hizo el sacerdote fue para ir viendo ya para programar una plática con él y ver detalles ahí. Muy bien. Le pido a toda la audiencia, no se olviden de orar por Dayana y por Abel y por este proceso maravilloso de conversión que han comenzado juntos y que el Señor en su misericordia está llevando este nuevo matrimonio a la verdadera y única fe, la fe católica, la fe apostólica, la fe que fue transmitida por los apóstoles a sus discípulos y sus discípulos a su siguiente generación y esta a la siguiente generación. Y tenemos testimonio, pero abundantísimo, de que estos primeros discípulos predicaban las doctrinas católicas con la Biblia, pero siempre y cuando esta esté correctamente interpretada. Bueno, Dayana, bueno, Abel, ha sido para mí hermosísimo escuchar su testimonio y me da la sensación o me da el deseo de decirle a los muchos protestantes que andan queriendo poner en los comentarios, lean la Biblia y se van a salir de la Iglesia Católica, lean la Biblia y se van a salir de la Iglesia Católica. Y yo veo en mi caso, y leo en el caso de Dayana, y leo en el caso de Abel, que cuando uno lee la Biblia explicada por hombres y mujeres santos de Dios, que
entienden las cosas como lo entendían los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, entonces empezamos a comprender realmente la Biblia, y es entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que la única iglesia que existe sobre la tierra y que es verdadera y que es de Cristo es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y no en vano ella le ha dado la Biblia al mundo, y la Biblia da testimonio de la Iglesia Católica cuando a la Biblia se le interpreta correctamente como los apóstoles. ¿Algo para decir, hermanos queridos? Yo sí. Nomás un consejo para algún hermano protestante que ande por ahí. Lo más importante en la búsqueda de la verdad, pues es que, como le decía ahorita, tener el corazón abierto, dispuesto a escuchar la verdad. Y a lo mejor algo que me sirvió a mí es cuestionar no la Iglesia Católica, sino cuestionar la iglesia en la que yo me reúno. Por ejemplo, tratar de encontrar los porqués, las razones de las cosas que hacen. Y a lo último, si quieren, analicen la católica. Y van a ver que ese análisis que hagan de su propia iglesia los va a ir llevando a la Iglesia Católica. Dayana, algo para... Bueno, yo entonces me dirijo a los católicos que a lo mejor y son católicos, como podemos decir, muchos de banca. Y hay algo que nos sucede mucho, que es una regla. Nos van a calumniar y van a decir de la Iglesia Católica desde leyendas negras hasta medias verdades, porque todos sabemos que la Iglesia ha tenido sus errores humanos, que somos los que compartimos, los que somos parte de la Iglesia, ¿no? Pero en sí la Iglesia tiene la promesa de Jesucristo. Entonces ya nosotros tenemos esa seguridad. Y si algo que yo me di cuenta en todo este tiempo fue que siempre va a haber una respuesta para todo. Todo lo que escuches que dicen, no le llames padre al sacerdote, la Virgen María tuvo más hijos, los católicos son idólatras. Cuando investigas qué enseña la Iglesia Católica, lees la Biblia y te das cuenta que hay una línea en el tiempo que no fue Hechos de los Apóstoles, un agujero negro, y de repente están todos con su Biblia bajo el brazo, quién sabe de dónde salió, y todos se convirtieron porque les dieron un versículo. Como yo le decía a mi esposo, ¿cómo se convirtieron los apóstoles? Unos se fueron a Asia, unos a África, no iban con la Biblia y les decían, hermanos, subrayen aquí, y ellos veían, vamos a ver, no, o sea, ¿cómo lo hacían? Entonces hay una línea en el tiempo que deben de perder ese miedo a ver también la historia. Y yo me di cuenta que cuando quieras tú a hablar sobre una doctrina de la iglesia o alguna, si quieres hablar sobre Pedro, que Pedro es la roca, ¿no?, sobre la que se edificó la iglesia. Cuando hablas sobre Mateo siempre están, es que es una roca chiquita y o es que se referían a toda, se refiere al evangelio, y empiezan un enredo cuando es evangélico, es un enredo y se tienen que ir como un desbarajuste para no decir lo que dice. Entonces, si te preparas, vas a tener la respuesta, no nomás en la Biblia, todo te va a avalar. La Biblia, los padres de la iglesia que enseñaban, nada va a topar, todo se arma, todo un rompecabezas, y nada está descabellado, como sucede en las iglesias evangélicas, que siempre topa, sus enseñanzas no concuerdan con la historia, por ejemplo. Entonces, en la Iglesia Católica no, siempre va a haber una respuesta. Y con respecto a esto que decís de Mateo 16-18, la roca pequeña que es la roca grande, que Pedro es roca pequeña, y Cristo es la roca grande,
y todo ese enredo que vos decís que se arman, se lo arman ese enredo en griego, porque el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, usa palabras diferentes para roca y para piedra, pero resulta que Cristo no hablaba griego y Pedro no hablaba griego. Y cuando Pedro le puso el nombre cuando Jesús le puso el nombre a Pedro, no le puso por nombre Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Kefas. Kefa, ¿sí? Que en arameo significa roca. Y le dijo, tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la traducción del arameo de Kefa al griego, ¿sí? Cuando hablas de algo que es impersonal, como es una roca, ¿sí? Podés llamarlo Petra, ¿sí? Y no queda mal, pero cuando te referís a un hombre que es varón, ahí ya no puedes decirle Petra, ¿sí? Porque es como agarrar y a mí decirme Leonarda. O sea, mi nombre es Leonardo, o sea, no me puedes llamar Leonarda. Entonces a Pedro no le podías llamar Pedra, tenías que llamarle Petro, ¿sí? Entonces, por eso el griego tiene que hacer ese cambio por una cuestión de adaptación de un idioma a otra. Pero la instrucción que Dios le dio a Cristo y la confesión del mismo Cristo está hecha en arameo. Y en arameo es, tú eres Kefa y sobre esta Kefa voy a edificar mi iglesia. Entonces, si bien el fundamento principal de la iglesia es Jesucristo, y eso no lo discute la Iglesia Católica, la Biblia dice que también la iglesia está asentada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, los apóstoles también son fundamento, no solamente Jesucristo. Efesios 4:20 lo dice así. Así que bueno, al margen de este detalle apologético, yo quiero agradecerles muchísimo. Me ha encantado el testimonio, porque me gusta cuando el testimonio se basa, no es la única manera, Dios también trae a muchas personas a través de la mística, revelaciones, apariciones, y el mismo Pablo fue convertido no por el estudio de la Biblia, sino por una revelación directa de Jesucristo. Pero en lo personal, como mi conversión fue a través del estudio de la Biblia y la patrística, me encanta escuchar hermanos que, poniéndose a estudiar y a quemar pestañas, como decimos acá en Argentina, encontraron a la Iglesia Católica. Queridos hermanos, Dios les bendiga muchísimo, que les acompañe en este trayecto por delante que tienen de regreso a la Iglesia Católica, para completar este regreso que tienen en la Iglesia Católica, y ojalá su testimonio sirva para atraer a muchos que tal vez estén dubitativos o no, directamente enceguecidos, pensando que tienen la verdad, y ojalá estos cuestionamientos que ustedes se hicieron sean también la punta del ovillo para empezar a molestar esa conciencia apagada que pueden estar teniendo estas personas protestantes, que escuchan dudas, que tienen dudas, que hay cosas que les hace ruido respecto de sus denominaciones, pero todavía esas dudas no gritan lo suficientemente fuerte como para que ellos les presten atención. Les bendigo, hermanos, me despido y será hasta la próxima ocasión. Viva Cristo Rey, viva Santa María, siempre Virgen. Amén.